la primera edición de Zika al Aire y como tenía que ser en medio de esta emergencia que enfrentamos, nuestro primer programa está orientado a que analicemos junto a los titulares de las instancias responsables de salud y gestión de riesgo en Centroamérica, en dónde estamos y hacia dónde vamos. Es importante poner en contexto que el 12 de marzo los jefes de Estado y de Gobierno del Zika se reunieron virtualmente y de ahí salió la decisión de armar un plan de contingencia regional en el marco del Zika para poder atender de mejor manera la pandemia del coronavirus. Este plan fue aprobado el 26 de marzo y tiene varios ejes. Uno de ellos es el de salud y gestión integral de riesgo. Tengo el gusto de conversar hoy con el doctor Alejandro Solís, el secretario ejecutivo del Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica, y también con la licenciada Claudia Herrera, quien es la secretaria ejecutiva del CEPREDENAC, de la instancia que se encarga de coordinar todos los esfuerzos en la región en materia de gestión de riesgo. Y vamos a hablar también de cuál es la relación que hay entre salud y gestión de riesgo. Quizá algunos de ustedes están preguntando por qué tenemos que hablar de salud al mismo tiempo que de gestión de riesgo. Pues todos esos temas los vamos a conversar hoy. Soy Olinda Salguero, jefa de gabinete de la Secretaría General del Zika. Le doy la más cordial bienvenida a mis colegas, doctor Solís, licenciada Herrera. Bienvenidos, doctor. Vamos a empezar con usted. Por supuesto que todos quienes están viendo este programa sabemos que hay una primera línea de defensa en el abordaje de esta pandemia y tiene al sector de salud en toda su dimensión trabajando 24 horas. Doctor, coméntenos un poco cuál es la situación en la región, en dónde estamos, compartamos con la audiencia todos esos avances y trabajo en el marco regional. Muchas gracias. En la región ya ha llegado el coronavirus. Algunos países están en el escenario 2, otros están en el escenario 3 y por supuesto otros todavía están en el escenario 4. El escenario 4 es, por definición de la Organización Mundial de la Salud, cuando ya tenemos casos no solamente importados, sino que también autóctonos y que hay una propagación ya no concentrada en conglomerados, sino que es una transmisión comunitaria. Para nosotros es muy importante reconocer que nuestras autoridades, comenzando por nuestros jefes de Estado y de Gobierno, nuestros ministros de Salud, el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, han venido haciendo esfuerzos desde el mes de diciembre, exactamente cuando se dio el primer anuncio de los casos sospechosos y de los problemas que se estaban enfrentando en la región de Wuhan, en China. Se ha mantenido una respuesta muy importante de parte de nuestros ministerios, cada uno haciendo lo suyo, haciendo lo propio, de acuerdo a sus características, pero tratando en lo posible de garantizar esas medidas de prevención, esa comunicación e información, temor, esa confusión, ese miedo que se pueda tener a algo que nunca lo habíamos experimentado, pero que tenemos que aprender, yo digo, a convivir con él, porque este virus ya es algo que no lo vamos a poder desterrar de la región. Usted habla de las etapas en las que estamos. Nos interesará conocer un poco más. Ya tenemos más de 11,000 casos en toda la región centroamericana. Nos interesará conocer un poco más qué significa eso para el futuro inmediato de la región. Creo que todos tenemos los ojos muy puestos en el hoy, en todo lo que estamos viviendo, en la emergencia, pero hay muchas inquietudes y ustedes desde el espacio de salud seguro nos pueden dar muchas respuestas de qué es lo que se espera de todo esto. ¿Es que el coronavirus se va a ir de la región? ¿Vamos a poder eliminarlo? ¿Vamos a tener que aprender a convivir con él más bien? Tenemos que ser muy realistas. Generalmente cuando una plaga, cuando un virus de esta naturaleza entra a una región, es difícil que ya lo podamos erradicar. Vamos a tener que aprender a vivir con este SARS-CoV-2, que es el agente etiológico de la enfermedad que se denomina COVID-19, Mundial de la Salud. Dominicana y Panamá
son los dos países que tienen la mayor cantidad de casos y la mayor cantidad de fallecidos. Ellos ya están experimentando el escenario número 4 y después le sigue Costa Rica y después está Guatemala, El Salvador, Belice, Nicaragua. Y Honduras es el tercero de los 8 que tenemos en la región, y en toda esta circunstancia que estamos atravesando, es muy importante reconocer que la atención a las personas afectadas por el virus está siendo de acuerdo a los protocolos que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Hay hospitales designados para ingresar a las personas que tienen criterios de ingreso por su estado crítico o grave, y por supuesto el manejo, el seguimiento, la vigilancia en aquellas personas que aun cuando tienen la sintomatología no han desarrollado la enfermedad y que necesitan ser vigilados, ser atendidos directamente por los equipos de salud familiar y comunitario en sus propios hogares, en sus propios domicilios. No tienen por qué ir hasta los centros hospitalarios o los centros de salud, porque también se corre el riesgo de que alguien del cual se sospecha pueda tener el virus y diseminar entonces la enfermedad en personas que quizás no están expuestas tan directamente, tanto que si llega la persona afectada a estos lugares donde se concentran, por características o por otros problemas de salud. Muchísimas gracias. Vamos a seguir conversando de este tema. Quiero comentarle a los amigos que nos acompañan, a los amigos, a las amigas, que está habilitada una sección de preguntas y respuestas. Pueden ustedes ir compartiendo sus inquietudes y vamos a tratar de darles respuesta de la mejor manera. Claudia Herrera, además, tengo que mencionar, es la primera mujer en la historia de la institución de CEPREDENAC de dirigirla, es hondureña además, y ha estado teniendo un rol muy importante en toda la coordinación que tenemos en materia de gestión del riesgo. ¿Cómo se relaciona? La gente podrá preguntarse, ¿por qué si estamos hablando de una emergencia sanitaria, tenemos que hablar también de gestión de riesgo? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos, estas dos áreas de trabajo? Claudia, bienvenida. Encantada, Olinda. Muchísimas gracias por invitarme a esta primera edición de SIC al Aire. De verdad me siento honrada de estar en esta primera edición y compartir contigo y con el doctor Solís también, que sin lugar a dudas ha generado un compromiso y una articulación muy efectiva entre salud y gestión de riesgo, que es básicamente tu consulta. Como sabes, nuestros sistemas nacionales de gestión de riesgo actúa en una situación de emergencia. Nuestros entes rectores de protección civil, al cual quiero reconocer ese liderazgo, esa entrega, ese compromiso que desde el inicio de esta pandemia se han dedicado a trabajar de forma extenuante, comprometida con sus países y con la región centroamericana y de República Dominicana, en ese accionar conjunto, en esa articulación. Sabemos que esta pandemia ha trascendido y ha excedido las capacidades de un solo sector. Es por eso que ahora se toma con aún más fuerza este trabajo articulado, este trabajo intersectorial, que obviamente con el liderazgo de los sistemas de salud, que es una emergencia sanitaria tal cual tú bien lo señalas, los entes rectores de protección civil y de gestión de riesgo forman parte de un engranaje sumamente estratégico y protagónico. Establecemos centros de operaciones de emergencia en el cual nuestro personal está trabajando 24 horas, 7 días a la semana, directamente involucrado con la comunidad. Y qué bueno tener este espacio a través de SIC al Aire para que la población en general que conforman la región del SICA se dé cuenta de estos grandes esfuerzos y reconozca ese liderazgo y ese heroísmo que están trasladando tanto los empleados de salud como los empleados de primera respuesta, que están directamente en la primera línea de la atención, haciendo un abordaje estratégico, dedicándose plenamente y de forma comprometida en todo este trabajo que requiere esta contención de la pandemia. Desde el CEPREDENAC estamos articulando esfuerzos desde el sistema de la integración centroamericana, abordando la intersectorialidad que seguramente más adelante vamos a tener el espacio de compartir, pero quisiera resaltar ese rol de los entes rectores y del sector salud, en un engranaje común, en un trabajo conjunto que identifica protocolos de respuesta, articulaciones, planes de contingencia, una serie de acciones que quizá la población no se da por enterada de todo este trabajo que se está haciendo.
a través de este ciclo de manejo del riesgo que estamos viendo desde la prevención, atención, contención, pero viendo más allá, en esa identificación de las necesidades reales de la población, siendo conscientes de que no solamente tenemos una situación epidemiológica o sanitaria, sino que también tenemos que ir previendo esas afectaciones en el sector económico, en el sector social, las afectaciones diferenciadas en las mujeres, en los pueblos indígenas, en esa población que está aún siendo más expuesta y más vulnerable en esta situación de emergencia. Entonces, como te decía, hay protocolos, hay un engranaje, hay una articulación, hay centros de operaciones de emergencia activos, monitoreando permanentemente el trabajo y estableciendo estrategias de respuesta y sobre todo de prevención para dar una respuesta más efectiva como se merece nuestra población. Muchas gracias. Y es que con todos los protocolos, lo que se ha establecido también en el plan de contingencia regional del Zika contra el coronavirus, hay una variable acá que es el tema de la información. Se trabaja con tomadores de decisiones, pero hay mucha información. Nosotros hemos estado compartiendo diariamente la cantidad de casos, de recuperados, que por cierto, y lo compartía el presidente Cerezo en sus redes ayer, me parece, Costa Rica demostró una tendencia súper positiva durante 4 días en los que tenían muchísimos más recuperados que casos nuevos. Eso es muy positivo porque, como lo mencionó el doctor Solís, estábamos viendo que en el caso de República Dominicana, Panamá y Costa Rica son los 3 países que más casos registran en la región. Pero a través del Zika, y lo desarrolla CEPREDENAC, tenemos la plataforma Zika COVID que tiene muchas capas de información para los tomadores de decisiones. ¿De qué va todo esto de la información? Porque como tú muy bien dices, y la gente puede estarnos viendo y dice, bueno, el Zika, yo recién me estoy enterando que existe este espacio, y es que en Centroamérica integración también es sinónimo de cooperación. ¿Y qué quiero decir con eso? Que hay 8 países que trabajan muchos temas sectoriales, pero que se avanza en la medida que estos países están dispuestos a cooperar en estos temas. Hay una coordinación total y directa y constante, no solo a raíz de la pandemia, sino de siempre, por ejemplo, con los ministerios de salud, que ya vamos a volver con el doctor Solís en ese tema, pero quisiera que nos cuentes, Claudia, un poco más de esta plataforma de información. ¿Qué variables estamos manejando? ¿Cómo se está manejando la información? Gracias, Olinda. Bueno, quisiera resaltar que este monitoreo, esta gráfica, tiene información oficial que ha sido proveída por nuestras autoridades y tiene 4 hasta 5 actualizaciones a medida que cada uno de los países está actualizándose. Pero antes de contestar tu pregunta sobre la plataforma, quisiera también resaltar y que la población conozca sobre los esfuerzos de las estrategias de comunicación que tenemos de forma articulada también con el sistema de la integración centroamericana, donde estamos la Secretaría General, OIRSA, Comisca, CEPREDENAC, haciendo un abordaje a través de las distintas redes de comunicación sobre temas específicos de equipos de protección personal, atención psicosocial, el abordaje diferenciado para género, la población indígena, esta serie de elementos que también es importante que se canalice y que conozca la población a través de esta estrategia de comunicaciones que estamos desarrollando de manera articulada. Y eso también forma parte de unos procesos de fortalecimiento de capacidades que están plasmados en nuestra plataforma regional de información y coordinación. Una plataforma que no solamente identifica los casos de afectación. Actualmente tenemos 11.613 casos en nuestra región. En esta plataforma, y les invito a la audiencia de este webinar y a los que nos están viendo por las redes sociales, que puedan acceder a través de nuestra página web www.cepredenac.org y en la pestaña de COVID pueden acceder a nuestra plataforma. Es muy amigable, con un solo clic ustedes pueden ver la situación específica de cada uno de los países, cuáles son esos datos de afectados, dónde están, en qué municipio, cuáles hospitales han sido priorizados para la atención, como lo señalaba el doctor Solís, igualmente los centros de aislamiento y toda esa estrategia y ese andamiaje que señalaba al inicio, que está siendo puesto a disposición de los países que conforman la región. En esta plataforma ustedes también pueden ver datos proyectados al día siguiente, 15 días, 30 días, por país y por región. Pueden también comparar las afectaciones en cada uno de los países. Aquí quiero resaltar
el liderazgo y el compromiso de las instancias del sistema de salud que han proveído de esta información de forma oficial y que también nos permite desarrollar estrategias, porque identificamos esos puntos de contagio, esas áreas determinadas que están sufriendo mayor impacto en un territorio determinado, y así a su vez les permite a los países identificar esas medidas de cuarentena, de aislamiento, de todas estas acciones estratégicas que están siendo necesarias. Y aquí también quisiera dar un mensaje a la población. Las medidas que están tomando cada uno de nuestros países están tomándose como referencia estos datos. Son informaciones basadas en información acertada y sobre todo técnica y científica. En nuestra plataforma tenemos una calculadora epidemiológica a través del cual los países pueden ver cuáles van a ser esas proyecciones, cuál es esa población que está siendo expuesta y sobre todo cuáles van a entrar en fases leves, en neumonía, cuáles van a necesitar unidades de cuidados intensivos, cuáles van a necesitar una serie de elementos que necesitan conocer. La población expuesta, cuál va a estar en albergues, cuáles van a estar en cuidados intensivos, cuántos están hospitalizados, y toda esta información, como te decía anteriormente, para desarrollar estrategias acertadas. Los países no están tomando medidas arbitrarias, están tomando medidas necesarias, porque es de la única manera que vamos a poder lograr contener esta emergencia y sobre todo la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Entonces, en esto sí quisiera nuevamente invitarles a que conozcan la plataforma. Estoy consciente de que la gráfica ha generado mucho interés, pero en la plataforma pueden ver también otros elementos, incluso desde nuestro ámbito. En los próximos meses, que aún estemos afectados por el coronavirus y viene un huracán o un evento climatológico que nos afecte, estamos haciendo coordinaciones con la NASA para también incorporar otros elementos de proyección. Cómo nos puede afectar a determinado territorio, a determinada población en un evento climatológico que nos afecte. Y aquí pues es importante resaltar este vínculo que tiene el SICA con la NASA y que está también incorporado dentro de la plataforma. Tú mencionas precisamente esa alianza SICA-NASA es muy importante, ha sido muy valiosa para nosotros porque hemos logrado, pues en esta alianza conjunta, poder tener información geoespacial para la mayoría de temas que se trabajan. Tiene que ver con seguridad alimentaria, tiene que ver con salud, tiene que ver con las sequías, con muchísimos temas. Por cierto, invito a todos los que están conectados con nosotros a que nos sigan en las redes, que vean todo lo que estamos publicando. Precisamente mañana tenemos una actividad muy bonita con la NASA. Vamos a ver las ciudades de Centroamérica desde distintos ángulos y puntos de vista, pero toda esa información la encuentran en el timeline de nuestras diferentes redes sociales. Y la verdad es que la audiencia está muy activa. Tengo muchas preguntas ya que nos están haciendo. Doctor Solís, voy a regresar con usted. Y con varias cosas. Este plan de contingencia regional que se aprobó en el marco del SICA contempla varios mecanismos que no son nuevos para el SICA, no nacieron a raíz de la pandemia, sino que ya han sido prácticas que han funcionado y son ejemplos de los resultados de la integración. Nos preguntan cuáles son esos mecanismos que se establecen en conjunto en el marco del SICA en el ámbito de salud. Doctor, yo lo quiero invitar a que por favor nos cuente un poco más de la negociación conjunta en la compra de medicamentos, que es otro de los componentes que está incluido en el plan de contención regional, pero que Comisca trabaja desde hace ya algún tiempo. Muchas gracias, Olinda, por la oportunidad. Quiero referirme al mecanismo de la negociación conjunta que efectivamente desde hace más de 10 años se viene implementando en la región. Desde que empezamos hace exactamente 12 años, porque los primeros años fueron organizativos para garantizar todo el tema administrativo, pero digamos sacando cuenta al 2017, 2018, nosotros hemos tenido un ahorro de más de 70 millones de dólares por juntar todas las compras de los países a partir de una decisión del Consejo de Ministros de comprar a gran escala. Es decir, nosotros teníamos un serio problema a nivel regional. Los países estaban comprando medicinas y otros dispositivos
productos de laboratorio, etcétera, con precios altos en el mercado. ¿Por qué? Porque es diferente negociar un precio entre un oferente y un Ministerio de Salud a que se negocie un precio de un volumen importante de ese mismo producto que se va a distribuir después en todos los ministerios de salud con un oferente o con varios oferentes. Entonces, esa negociación ha logrado que nosotros podamos tener un ahorro de más de 70 millones de dólares en estos años y gracias a ello los ministerios han aumentado la capacidad de su abastecimiento para la población. Y nos referimos a productos que son altamente costosos, o sea, que tienen que dar respuesta a enfermedades que son catastróficas. Por ejemplo, el cáncer, por ejemplo, la insuficiencia renal, para citar dos ejemplos concretos. Entonces, ese mecanismo que fue diseñado para ejecutarlo en tiempos normales, hoy en esta coyuntura tenemos lo que en el reglamento consideramos una excepcionalidad. Esa excepcionalidad lo que pretende es que el mecanismo pueda tener una forma de actuación más expedito en términos de lograr que todos los procesos para la precalificación de los oferentes, para el listado armonizado de los productos que se van a comprar. En este momento tenemos 82 productos de la lista de necesidades que tienen los ministerios. Se puede hacer de una manera tan rápida que no necesite el que se tenga una reunión del Consejo de Ministros para que ellos, como en tiempos normales se hace, aprueben esa negociación y se pueda trabajar en lo que ellos decidan comprar para sus ministerios. Ahora lo que estamos haciendo, de acuerdo a una autorización que ha dado el Consejo de Ministros, es que el secretario ejecutivo pueda aprobar de manera expedita el proceso de la negociación y la compra, y luego se le informará al Consejo de Ministros cuando se tengan las reuniones pertinentes. Para el caso de esta coyuntura, hemos recibido de los Estados miembros requerimientos priorizados por el orden de 74.2 millones de dólares. Eso quiere en nuestros ministerios y que requerimos ponernos de acuerdo para que los fondos que no los tenemos disponibles en este momento porque ningún ministerio tenía previsto que iba a haber una situación de esta naturaleza y de esta envergadura, podamos nosotros garantizar esos recursos para que podamos negociar y podamos comprar. Le detallo más o menos cómo está la distribución de esos 74.2 millones de dólares en rubros que son prioritarios para los ministerios. En primer lugar, tenemos los equipos de protección personal, es decir, necesitamos los trajes, necesitamos los protectores faciales, necesitamos los respiradores, necesitamos los guantes, las botas, etcétera, que nos permitan darle esa seguridad a los trabajadores de la salud que están en contacto con las personas afectadas por el COVID o que tienen algún tipo de vinculación a la hora de hacer la captación y el diagnóstico. El otro rubro importante es de medicamentos. Ahí son más de 2,5 millones que tenemos previstos para negociar y comprar en medicamentos. Luego tenemos insumos médicos que pueden ser distintos materiales consumibles que se necesitan para tratar la pandemia. Tenemos reactivos de laboratorios, muy importante. No solamente tenemos que tener ahí los reactivos, sino que también hisopos, tubos de ensayos, etcétera, que son necesarios para que pueda tenerse un diagnóstico de calidad a la hora de que sospechamos de un paciente que tiene el problema. Y finalmente, los equipos médicos. Aquí pueden ser ventiladores u otro tipo de equipos como monitores, por ejemplo, que son necesarios para tratar ese 5% de personas que va a ponerse muy en unidades de cuidados intensivos en nuestros hospitales. Por eso es que aquí es importante el abordaje integral, no solamente ver esta pandemia desde el punto de vista
de lo curativo, lo asistencialista. Tenemos que ver la pandemia también desde la perspectiva de prevención y de educación para la salud. Si nosotros ponemos en práctica tan solo 3 cosas, el lavado de manos durante 20 segundos con agua y jabón, es garantía de que lo que nosotros podamos tener en las manos como microbios no puedan ser contaminantes para nosotros mismos y para las demás personas. La segunda medida, recomendación, cuando usted tosa, cuando usted estornuda, colóquese el codo, el ángulo del codo para proteger de que todas esas gotas de saliva no se esparzan en el ambiente y puedan contaminar a otras personas. Y lo tercero es el aislamiento, es decir, guardar la distancia cuando salimos a hacer alguna gestión importante, necesaria a la calle, pero en lo posible tratemos de quedarnos en casa. Si no hay nada que ir a hacer a la calle, pues simplemente con estar dentro de nuestra casa es una protección muy importante para el agente. Bueno, muchísimas gracias, doctor. De hecho, en la negociación conjunta, en la compra de medicamentos, hay un valor importante de la integración y es la economía de escala. Precisamente como usted decía, no es lo mismo que vaya yo sola a comprar algo que quiera, que vayamos 8, que seguramente logramos mejores precios, y en este caso, en el marco de la pandemia, ni siquiera es solo un mejor precio, sino que es garantizar que los insumos lleguen a los países, porque la alta demanda de todo el mundo, pues hace que escaseen, que no haya disponibilidad. Entonces, en algunas circunstancias no es solo una cuestión de precios, sino también de disponibilidad de estos insumos. Y de hecho, para que ustedes sepan, el secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, se interesó también en esta negociación conjunta, porque como mencionaba, no es algo que estamos poniendo a ver si funciona, sino que ya lo hemos probado, ya ha dado resultados a los países. De hecho, en el marco del Zika se fue a compartir esta experiencia hace algún tiempo también con algunos países de Sudamérica. Los países de la Alianza del Caribe también están muy interesados en poderse sumar a este esfuerzo. Y pues bueno, la gente está muy activa preguntándonos cosas, y una de las cuestiones que muchos tienen la inquietud, y esa es una inquietud que creo que compartimos todos. Yo físicamente estoy en El Salvador y aquí pues las medidas han sido pues de cuarentenas domiciliares, estar en casa. Yo tengo creo que más de un mes de no salir, estoy en home office trabajando en casa, pero pues cada país ha implementado las medidas que considera necesarias. Entonces, más de 11.500 casos en la región. Ya hemos dicho que tenemos que aprender a convivir con esto, porque no es que se vaya a ir de la noche a la mañana, sino que todas estas medidas los gobiernos las han tomado para evitar que los sistemas de salud colapsen en contagios masivos. Pero preguntan, ¿cuándo cree usted, doctor, que se van a levantar estas medidas de protección y contención en los países del Zika? ¿Hay un horizonte? Pues claro que esa es una decisión soberana de cada uno de los Estados miembros, pero según las etapas en las que estamos del contagio, ¿cómo podría verse un horizonte de corto plazo? Es bien atrevido responder porque esto tiene que ver con la evolución natural de la enfermedad. Nosotros podemos apreciar que todavía en la región no todos los países están en el escenario 4. Entonces, lo primero que tenemos que esperar es que si los países con su capacidad de respuesta van a ser capaces de contener la diseminación del virus y no llegar al escenario 4. Eso sería para nosotros lo más grande, lo más importante, porque no llegando al escenario 4 nos permite estar en una posición más ventajosa frente a lo que pudiera ser el comportamiento de la enfermedad. Pero como en esta vida, y así lo experimentamos, dijimos, en algún momento el virus va a llegar a Centroamérica, y fue cuestión de meses, pero el virus entró. Ahora lo que se está haciendo es evitando al máximo que esa propagación sea masiva, y por lo tanto nosotros tenemos que esperar que las medidas sean acatadas de manera disciplinada, de manera consciente por nuestra población, precisamente para ayudar a los sistemas de salud. Los sistemas de salud no tendrían capacidad por sí solos de enfrentar esta pandemia si no fuera por la colaboración y el apoyo consciente de la población centroamericana y caribeña. El hecho de utilizar
esas medidas, de poner en práctica esas recomendaciones, hace que los procesos de diseminación del virus se enlentezcan, se pongan un poco más retardados. Entonces, yo creo que es una cuestión de pensar que allá por agosto, siendo un poquito optimista, nosotros podríamos estar en una condición completamente diferente. Pero aquí tenemos que poner todos de nuestra parte, todos los ciudadanos de la sociedad centroamericana y caribeña, los organismos de cooperación, la empresa privada, la academia, la población en general tiene que contribuir para hacer que esta epidemia, que es una pandemia porque está afectando a muchísimos países, con la menor pérdida de vidas humanas y con la menor cantidad de personas que sufran el contagio. Sí, bueno, doctor, de hecho, nos hacen varias preguntas. Yo les voy a ir respondiendo algunas también en lo que voy pasando la palabra a mis colegas, pero nos preguntan acerca del plan de contingencia, que cuál es el porcentaje de cumplimiento. La verdad es que ha sido muy satisfactorio porque este plan se construyó en tiempo récord, en 2 semanas, con muchos consejos ministeriales para quienes recién se conectan o se preguntan y nos escuchan decir consejos de ministros, presidentes, secretarías. ¿Cómo funciona ¿Cuál es este andamiaje del SICA? Bueno, es importante que ustedes sepan que el SICA tiene pues varias estructuras de coordinación y administración y de toma de decisiones, sobre todo. La más importante y la que tiene la última palabra para todo, la primera en realidad y la última, es la reunión de jefes de Estado y de Gobierno del SICA, en donde están los presidentes y el primer ministro de Belice. Este es el máximo órgano de toma de decisiones. Luego, pues nos organizamos en consejos de ministros. El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, el Consejo de Ministros de Salud, los entes rectores de gestión de riesgo, los ministros de finanzas. Hay todo un andamiaje que va en la parte sectorial. Y por supuesto, el sistema de la integración centroamericana tiene una Secretaría General. Actualmente el expresidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, es el secretario general. La Secretaría General coordina pues todo el sistema, pero hay instancias, secretarías sectoriales que están vinculadas específicamente a los temas. Por ejemplo, Comisca, el secretario ejecutivo es el doctor Solís y está en la parte de salud. Claudia Herrera es la secretaria ejecutiva de CEPREDENAC y son los entes de gestión de riesgo. Entonces, hay un nivel de coordinación en todo esto. Preguntan también acerca de las pruebas del BCIE. Tal vez es importante que pongamos en contexto. Vamos a tener otros programas en los que vamos a hablar más a detalle del plan. Vamos a entrevistar al presidente Cerezo la próxima semana. Vamos a estar hablando de cada uno de los ejes. Va a estar Dante Mossi con nosotros también del BCIE. Varios colegas con los que vamos a estar abordando varias partes de ese plan. Pero ese plan fue aprobado por 1.900 millones de dólares. ¿Y cómo apoya esto los gobiernos? En realidad son varios fondos que se han establecido para poder ayudar a los gobiernos a pasar esta crisis y por lo tanto a la gente en varias formas. Y parte de este plan fueron también pues un fondo de emergencia que se estableció por $1 millón para cada país, que fue de desembolso inmediato para que los países pudieran hacerle frente, pues nadie estaba preparado para esto. Y también se incluyeron estas pruebas que donó el BCIE en el marco del plan de contingencia, son parte de este esfuerzo regional también del sistema de la integración centroamericana. Entonces nos preguntaban, ¿ya se tiene esa donación de esas pruebas? ¿Deberíamos de tener un mecanismo para comprar los equipos de protección? Pues si llegaron tarde recién se conectaron, ese mecanismo se llama negociación de compras conjuntas Comisca y ya está en marcha y ya se está utilizando precisamente para eso. Entonces, Claudia, nos preguntan, en materia de gestión de riesgo, esto es algo que lo conversábamos, Centroamérica es una región altamente vulnerable. Hace un par de meses hicimos el primer simulacro regional, no solo como región en el marco del SICA, sino en el mundo. Es la primera región que hace un simulacro regional de un terremoto. Lo hicimos en Nicaragua y llegaron todas las entidades de gestión de riesgo de los países del SICA precisamente para saber cómo reaccionar. Nos preguntan ¿cuáles son esas acciones más coordinadas que los entes de gestión de riesgo están llevando ahora a cabo en medio de la pandemia? Seguramente la gente piensa en riesgo y decían, ¿qué hacemos si estamos encerrados si hay un terremoto? ¿Qué pasa con lo que está de las alertas de tsunami que tenemos? ¿Cuáles son esas acciones, Claudia?
Sí, bueno, comentarles de que los entes rectores de Protección Civil desarrollan un rol estratégico y un rol coordinador, que obviamente está coordinado por los jefes de Estado de cada uno de los países a través de los sistemas nacionales de gestión de riesgo. En estos sistemas nacionales de gestión de riesgo, nosotros como CEPRENAC tenemos protocolos, instrumentos, herramientas, metodologías que, como tú bien lo señalas, sirven de ejemplo a nivel mundial. Quiero resaltar que la región centroamericana y República Dominicana es la única región que tiene una política centroamericana de gestión integral de riesgo armonizada con un marco global, que es el marco de Sendai. Igualmente, este ejercicio de simulacro donde pusimos a prueba las capacidades que habíamos venido desarrollando con nuestros rescatistas, con nuestros brigadistas, que son los que ahora están directamente atendiendo la emergencia en cada uno de nuestros países. Estamos actualizando los mecanismos, los protocolos, porque obviamente, como bien lo señalaba el doctor, esta situación trasciende las capacidades de un solo sector y es por eso que se retoma con mayor importancia la necesidad de articularse en un sistema nacional de gestión de riesgo. Los centros de operaciones de emergencia funcionan, como lo decía anteriormente, 24 horas, los 7 días de la semana, y ahí se reúnen todos los tomadores de decisión, los representantes de cada uno de los ministerios. Obviamente las decisiones y las acciones se consideran tomando en cuenta esas necesidades específicas y diferenciadas de acuerdo a esos escenarios que están enfrentando cada uno de los países. Y en la medida de que se van implementando esos escenarios, vamos desarrollando distintas iniciativas. Por ejemplo, la actualización del mecanismo regional de asistencia humanitaria que entra en apoyo de toda la región. La actualización de nuestros centros de operaciones de emergencia, de nuestros protocolos, de nuestros mecanismos de coordinación. Tenemos la recolección de datos a través de los instrumentos en línea, que son los que ustedes ven resumidos en las gráficas. También mantenemos el estricto protocolo del Reglamento Sanitario Internacional, porque obviamente esta emergencia está liderada por los ministerios de salud, pero nosotros entramos en una acción complementaria para reforzar esas capacidades, para reforzar esas acciones y generar ese respaldo estratégico e institucional y de respuesta de primera línea, que son las acciones que hacen nuestros entes rectores en cada uno de los países, para poner en práctica también en esa medida que vayamos desarrollando esta negociación conjunta, esta compra también de 8 países, podamos nosotros también poner en práctica nuestro protocolo centroamericano de tránsito y ayuda internacional. Recientemente tuvimos una reunión en la que tuvimos la oportunidad de escuchar las experiencias desde Estados Unidos, México, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Y ahí fue importante la valoración y cómo resaltaron esta iniciativa que se está promoviendo desde la región centroamericana de tener un plan articulado, que no es un país respondiendo de forma individual, sino que es un frente común, es un esfuerzo intersectorial de los distintos ministerios, de un sistema nacional y regional que respalda las decisiones y las acciones. Y eso también creo que es importante resaltarlo. Igualmente las otras acciones que están promoviendo desde la Secretaría General, que estamos involucrándonos con entidades geoespaciales como la NASA, con las entidades técnicos-científicas también, con los pueblos indígenas, con las instituciones que trabajan género, con COMCA, con todo este andamiaje que tiene el sistema de la integración centroamericana para desarrollar acciones estratégicas, pero sobre todo para atender esta emergencia, atender esta pandemia, pero con una visión de prevención. Estamos también desarrollando acciones de preparación para escenarios más complejos, escenarios en los próximos meses de que ante una situación de afectación de coronavirus, también la región tenga que enfrentar otra situación más compleja. Y como tú lo señalabas, ¿qué impacto va a tener en esa población en términos económicos, en términos sociales, en la población indígena, en toda esta población que está directamente expuesta y que está sufriendo diariamente el impacto de estas medidas que son necesarias, y en estos refuerzos, que son necesarias para lograr contener y no pasar de esos escenarios que nos señalaba el secretario Solís? O sea, lo que queremos es detener la propagación de la pandemia. Una vez que detengamos la propagación de la epidemia, vamos a lograr subsistir, vamos a lograr desarrollar estos esfuerzos de mejor manera y aliviar el impacto en nuestra población. Muchas gracias, Claudia. Bueno, están muy activos con las preguntas quienes nos acompañan en este primer SICA al aire.
yo les quiero contar que vamos a desarrollar muchos espacios como este que van a abordar temáticas muy puntuales. Mañana vamos a estar hablando de un tema también que es sumamente importante y estratégico para la región, que es la seguridad alimentaria y nutricional. Hay una preguntita por ahí en relación a este tema. Mañana todo el programa va a ser para hablar de seguridad alimentaria y nutricional. Pero hay varias preguntas que tienen un común denominador y es la atención a la población migrante. El plan de contingencia regional tiene todo un eje de seguridad, justicia y migración. De hecho, esta mañana tuvimos ya otras jornadas de trabajo, de profundizar el trabajo con OIM, con ACNUR, con organizaciones de sociedad civil. Hemos estado mejorando nuestra coordinación también con entidades que trabajan con pueblos originarios, con las poblaciones indígenas. Realmente el trabajo no se ha parado, al contrario, en esta modalidad virtual se ha podido profundizar muchísimo, porque pues podemos trabajar con muchísima más gente a la vez, pero sí se está contemplando el tema de migración, no solo por los deportados que están llegando a la región, sino porque el tema de migración ya era una preocupación y área de trabajo del SICA antes de la pandemia. Se trabaja en el Plan de Acción Integral para las Migraciones, PAIM-SICA, que está por ser aprobado por los gobiernos. Pero en el marco de la pandemia también se tienen acciones concretas y en realidad muchos de los países miembros pues han estado con acciones humanitarias para regresar a gente que se quedó varada. Se tuvo más coordinaciones de este tipo al inicio también de la pandemia. Luego pues los países como parte de sus decisiones decidieron poner esto un poco en stand-by porque estaban priorizando a poder proteger a la población a lo interno. Pero todo esto, como ustedes se han dado cuenta, va cambiando todos los días. Al principio nos decían, miren, solo tal máscara funciona, solo tal mascarilla funciona para evitar contagios y demás, y luego nos dijeron, ¿saben qué? Casi que funcionan todas, y cada día vamos teniendo más información de este virus que es nuevo para toda la humanidad. Nos preguntan acá, doctor, de hecho una de las preguntas que nos hacen es como región centroamericana, ¿cuál es el principal obstáculo que tenemos para enfrentar la crisis del coronavirus? Muchas gracias, Olinda. Bueno, yo creo que, en primer lugar, nosotros tenemos sistemas de salud que, aunque han evolucionado muchísimo, se han fortalecido muchísimo en los últimos años, todavía son sistemas de salud que tienen bastante fragilidad en materia de sistemas de información, fundamentalmente, y capacidad instalada para poder atender este tipo de problemas de salud pública que son de grandes proporciones. Por otro lado, no olvidemos que la pobreza tiene que ver muchísimo también con el enfrentamiento de esta pandemia. No es lo mismo una persona que tiene niveles educativos, que tiene ingresos buenos para enfrentar esta situación con otras personas que tienen estas dificultades. El tema de la infraestructura de hidrosanitaria también es otro problema que se vincula a esta situación y, por supuesto, la población esté de manera inestable en un lugar precisamente porque se sienten amenazados, se sienten con falta de oportunidades y eso hace que la población empiece a tener un comportamiento completamente diferente a que si uno tiene estabilidad. Entonces, creo yo que esto hay que verlo también no solamente desde la perspectiva de salud pública, esto tiene que ver también incluso con el propio modelo de desarrollo económico que tenemos en la región y en el mundo, porque han habido situaciones en países en los cuales nosotros hemos visto cómo ha impactado el coronavirus y se esperaba a lo mejor que la capacidad de respuesta en esos países industrializados con sistemas de salud, entre comillas, muy fuertes, muy resilientes, han tenido problemas porque han sido sobrepasados en sus capacidades. Entonces yo creo que nosotros, una región en la cual venimos haciendo un gran esfuerzo por crecer, por fortalecernos, por dar mejores posibilidades y alternativas a nuestra población, estamos en este gran desafío de poder contener la pandemia y de poder evitar la mayor cantidad de personas que fallezcan al haber sufrido
esta enfermedad, complicarse y no tener nosotros la respuesta inmediata para atenderlo. Eso es lo que queremos, detectar rápidamente, diagnosticar rápidamente, tratar rápidamente y con el esfuerzo que se está haciendo por parte de nuestras autoridades. Y aquí yo creo que es importante destacar y ilustrarle a las personas que nos están siguiendo de que el Consejo de Ministros de Salud de Centroamérica y República Dominicana, como tú bien lo explicabas, está conformado por los 8 ministros titulares de los Estados miembros y es el órgano rector de la salud de la región del SICA, a partir de lo que se dispuso en el protocolo de Tegucigalpa en 1991. Todas las decisiones que se adoptan en el Consejo de Ministros son de consenso. Ahí no hay mayoría ni minoría. Ahí todo el mundo se pone de acuerdo sobre los problemas que se quieren enfrentar de la mejor manera posible a través de estrategias, de políticas o de proyectos. Y esa decisión colectiva de consenso tiene carácter vinculante en los Estados miembros. Quiere decir que lo que se adopta en el contexto del sistema de la integración es de obligatorio cumplimiento en los 8 Estados miembros. Esa es la fortaleza que tiene la región y eso es muy importante destacarlo porque es la diferencia con otros países, inclusive con otras regiones que tienen sistemas de integración en Sudamérica, por ejemplo, o en el Caribe. Así es, doctor. Bueno, miren, hay muchas preguntas en torno al plan de contingencia. Yo quiero invitar a todos los que nos acompañan que por favor visiten la página web del SICA, sica.int. Tenemos toda una sección que preparamos para el coronavirus. Ahí tenemos todas las notas de prensa, el plan, por supuesto, los destacados. Vean nuestras redes sociales, ahí estamos actualizando información todo el tiempo. Este programa también va a estar colgado allí, lo vamos a dejar para consultas posteriores. Vamos a estar compartiendo los calendarios con la nueva información. Pero una pregunta muy interesante que hacen en torno al plan de contingencia, y creo que es importante mencionarlo, es ¿qué pasa después de la pandemia? ¿Cómo este plan entra a batear, como decimos, después de la pandemia? Pues es importante que ustedes sepan que el plan se establece como un punto de partida, sí, en un primer momento para atender la emergencia, pero lo que contempla también es la reactivación económica. Entonces, es una reactivación económica, es la reactivación de todo el tejido social, por eso es que en los programas consecutivos vamos a estar hablando con los responsables de turismo, porque es un sector muy afectado en la región. Vamos a estar hablando con el presidente del BCIE, porque nos va a contar cómo estos fondos en el marco del plan de contingencia apoyan la respuesta de los países y cuáles son esas otras acciones que se están llevando a cabo. Vamos a conversar también con la directora para Centroamérica del Banco Mundial, porque tienen los pronósticos de qué va a pasar con esta región en lo que resta del 2020 y cuáles son esas expectativas que se tienen para el 2021. La verdad es que hay mucha información yendo, viniendo. Yo los invito a que estén pendientes de cada una de las ediciones de SICA al aire, porque les vamos a compartir toda esta información. Una pregunta que también que hacía en el marco del plan era el tema de rendición de cuentas. Si tiene un mecanismo de rendición de cuentas para los fondos que se están manejando, aquí pasan dos cosas. Cada país miembro tiene ya mecanismos que se han establecido en sus contralorías, demás. En el marco regional, por ejemplo, de donaciones que se están consiguiendo específicas para apoyar este plan, el donante mismo tiene también sus mecanismos de rendición de cuentas. El SICA no es que maneje fondos, sino que el SICA es un gestor, un intermediario, los países ejecutan y hay una contrapartida ahí de verificación, no solo en la ejecución, sino en la rendición de cuentas, que se tiene también con el donante, con el cooperante, con ese socio de la región. Recientemente nos reunimos con los socios para el desarrollo también, porque se está previendo no solo la emergencia, sino esa reactivación. Hay muchos planes que vienen en el tema de las MIPYMES, que es pues parte del motor de la economía de la región. Preguntaban por acá también si estamos trabajando con el sector privado y la respuesta es sí. De hecho, una de las cuestiones que pasó en Centroamérica es que a pesar de estos cierres de fronteras que tomaron la decisión los países por proteger a la gente de la pandemia para contener el virus, el comercio no se detuvo.
una de las prioridades del plan de contingencia regional fue mantener abastecidos a los países. Y aquí este es un trabajo que se hace pues con el sector público, los entes regionales, pero también con el sector privado, los pilotos. Seguramente estamos muy acostumbrados a ver solo a las enfermeras o a los policías o a las personas de protección civil, de Conred, en el caso de Guatemala. Los conductores de camiones, del transporte terrestre. Claro, son los transportistas también los que han mantenido esto vivo. Esto es un trabajo de muchísimas personas. Quizá no nos damos cuenta toda la cadena que hay para que podamos tener un producto del mercado o del supermercado, pero hay una cadena ahí muy, muy larga para que eso llegue a nuestras manos. Y ese fue uno de los objetivos del plan de contingencia, no parar el comercio, y aquí hay un trabajo muy fuerte también con el sector privado. En el marco de la integración, el sector privado trabaja a través del CCIE, el Consejo para la Integración Económica Centroamericana, y desde hace algún tiempo tenemos con ellos una coordinación muy efectiva con SIECA, que es la Secretaría Económica de SICA, y con la Secretaría General. Así que vamos a tener que ir cortando ya, el tiempo se nos fue de las manos. Yo les agradezco a los dos, les invito a que en un minuto, por favor, den un mensaje final a la audiencia, y a quienes nos acompañan, por favor, visiten la página del SICA, ahí van a encontrar muchísima de la información y respuesta a las dudas que nos han planteado y que ya no pudimos responder. Doctor Solís, por favor. Muchísimas gracias, Olinda. Yo creo que tenemos que ver la pandemia desde la perspectiva positiva. La pandemia nos ha abierto grandes oportunidades, no solo para un mayor reencuentro a nivel de la región del SICA, sino también para ser creativos en buscar opciones de que podamos nosotros implementarlas en el inmediato, en el corto y en el mediano plazo. Nosotros tenemos que demostrar que unidos somos capaces de defendernos de la pandemia y de fortalecer nuestras pequeñas economías y de salir victoriosos con la ayuda de Dios nuestro Señor. Invito a las personas que nos han estado siguiendo a que tengamos confianza en Dios, pero tengamos también confianza en nuestras autoridades, en el esfuerzo que hace el personal de salud, que hace la comunidad misma cuando sale a buscar a las personas, a educarlos, a enseñarles, a recomendarles, para que todos juntos podamos tener esa satisfacción de que hemos contribuido con un granito de arena para atender COVID-19. Voy a retomar las palabras de nuestro secretario general, que siempre señala que juntos saldremos adelante. Yo creo que este es un momento para unirnos, es un momento de entregarnos como pueblos, como región centroamericana y República Dominicana, para establecer esas medidas de solidaridad y sobre todo evitar el estigma y la discriminación, reconocer el esfuerzo que hacen las entidades de respuesta, que hacen las entidades de salud en esta lucha, que es una lucha, como bien lo señala el doctor, de todos. También invitarlos a que sigan fortaleciendo sus capacidades, sus conocimientos. Desde el CEPRENA que estamos liderando e impulsando junto a la Secretaría General distintas modalidades de capacitación. Esta próxima semana vamos a tener desarrollo de planes de contingencia empresariales enfocados en la atención de la pandemia. Mañana uno muy interesante con la NASA, el viernes una experiencia con Cuba, y así vamos a ir desarrollando una serie de iniciativas que seguramente van a ser de mucho provecho para la población y sobre todo para visibilizar esa enorme contribución y ese valioso compromiso que cada una de nuestras autoridades está poniendo en la lucha de la contención y la atención, pero sobre todo reconocer esa prevención, ese trabajo de que ya se están identificando esas variables que son necesarias, pero también, como lo señalaba en una de las preguntas, para evitar la desigualdad, para evitar la inequidad, situaciones que nos aquejan a nuestra región y que obviamente esta pandemia viene a agravar. Pero estén conscientes y estén sabidos que este plan de contingencia regional tiene un compromiso para la atención, pero también para evitar mayor sufrimiento en nuestra región centroamericana. Desde el CEPRENAC reiteramos nuestro compromiso y nuestro interés para seguir acompañando en esta lucha conjunta. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias también al doctor Solís. Se nos quedaron ahí varias preguntas. Yo les invito a que consulten las redes sociales. Vamos a tratar de dar respuesta ahí. Doctor, le dejo una para que a través del Comisca la respondamos. Y ellos dicen, nos preguntan,
¿cuál es la relación que tiene el virus con el clima, con las variables meteorológicas? No la vamos a responder al aire, sino en las redes sociales. Y les invito nuevamente a que visiten nuestra página web, zika.int. Ahí van a encontrar mucha información muy útil para ustedes en este tiempo de pandemia, pero también cuando estemos fuera de la integración. No es un capricho, no es algo que podamos dejar para después. Para la región es una inminente necesidad. Y en medio de la pandemia se están dando respuestas regionales que esperamos ustedes conozcan más de cerca y que juntos podamos construir junto a esos 8 países miembros una región de oportunidades. Nos conectamos próximamente en las ediciones de Zika al Aire por una región de oportunidades. Hasta la próxima.